Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Puesto. Y ayer cuando estaba escuchando parte de las declaraciones que daba, me recordaba de una película. ¿Se acuerdan ustedes de Filadelfia? Cuando ese famoso Denzel Washington está tratando de hacer todo el proceso y le dice, explíqueme a mí como un niño de 2 años, porque parece que esa fue una expresión, pero en este no de 2, sino de 7, que decía Dani Pérez en relación a toda la controversia que hay y que está también con el gobernador. Pero vamos a saludarlo para que él nos cuente por dónde van las cosas. Sarra, ¿cómo está, presidente? ¿Cómo le ha ido? Muy buenos días. ¿Cómo está, Yoli? Bueno, un poco enfermo, con un catarro, pero de todas maneras bien aquí en Tallahassee, tratando de llegar a un acuerdo con el Senado sobre el presupuesto. Explíquenos a nosotros, como decía usted, como un niño de 2 o 7 años, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, nosotros en una sesión tenemos 60 días para votar y aprobar un presupuesto de parte del Estado. En esos 60 días, el Senado y la Cámara no pudieron llegar a un acuerdo sobre el presupuesto. Entonces tuvimos que votar en una extensión para ver cuándo y cómo nosotros podemos llegar eventualmente a un acuerdo. Nosotros sí tuvimos un acuerdo con el Senado la semana pasada y dentro de ese presupuesto había un artículo donde íbamos a rebajar los impuestos de las ventas a casi un cuarto de un porcentaje que iba a ser casi $3,000 millones. Después que nosotros llegamos a ese acuerdo, hace unos cuantos días después de eso, el presidente del Senado me llamó y me dijo que ya no podía llevar su palabra sobre el acuerdo y que no teníamos un acuerdo y tuvimos que empezar de nuevo. Ahora estamos en ese proceso. Lo que la Cámara quiere, lo más importante para la Cámara, la prioridad para la Cámara, es que nosotros como gobierno paramos de gastar dinero que no tiene razón por cual nosotros tenemos que gastar, y en vez de gastarlo en unas agencias que lo están perdiendo y no están ayudando a la gente, que se lo devolvemos al pueblo, que se lo devolvemos a los constituyentes, que no colectemos tantos impuestos. Esa es la prioridad de la Cámara, y el Senado está al opuesto. Ellos quieren gastar, y eso no es el objeto del gobierno, en mi opinión. ¿De cuánto es la diferencia en cuanto a lo que ustedes quieren recortar y lo que el Senado quiere dejar en el presupuesto? Se nos ha cortado la llamada, pero estamos conversando con Dani Pérez. Él es el presidente de la Cámara de Representantes de la Florida, que se ha extendido la sesión ordinaria que tenían para poder aprobar el proyecto de presupuesto, y tienen una fecha límite. Es lo única, la función constitucional obligatoria que tienen los legisladores es precisamente aprobar un presupuesto balanceado, que esa es la clave. Además, y como estaba explicando él, hay una diferencia que se tiene que zanjear entre el proyecto que tienen en el Senado y el que tienen en la Cámara. Y antes de que se nos tumbara la comunicación, le estábamos preguntando de cuánto es ese monto de diferencia, porque ahí es donde va a radicar también que se pueda o no llegar a un acuerdo, que se tiene que llegar, me imagino, ¿no? Porque de lo contrario pasaría lo que tanto escuchamos en el gobierno federal, y además es que el gobernador, porque otra de las adiciones que hay que mencionar es que el gobernador también puede vetar el proyecto en caso tal de que no le guste. Pero, presidente, a ver, ¿cuánto es la diferencia de monto? Porque me imagino que eso es clave también a la hora de sentarse a negociar, entendiendo que ustedes quieren rebajar parte de los impuestos, pero también estaba esa controversia de que el gobernador insiste en que se rebaje el impuesto de la propiedad. Ustedes quieren hacer una reducción en lo que tiene que ver con el impuesto de las ventas. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? La diferencia son $3,000 millones, y esos $3,000 millones nosotros queremos rebajar los impuestos, y las opciones por cuales nosotros podemos rebajar los impuestos, estamos abiertos a diferentes opciones. No tiene que ser solo los impuestos de las ventas. Nosotros le hemos contado eso al gobernador, le hemos contado eso al Senado. Pero mira, si ustedes tienen otras ideas que no sea los impuestos de la venta que estamos tratando de rebajar, si quieren hacer, por ejemplo, sobre los negocios, las empresas pequeñas, todo eso son opiniones que ellos pueden tener diferentes de nosotros, y nosotros estamos abiertos a tener esa conversación. El problema que nosotros tenemos hoy en día es que el Senado quiere gastar el dinero, y nosotros como gobierno somos más, no estamos pensando como ellos, no queremos gastar ese dinero. En vez de eso queremos rebajar los impuestos.
Ahora, pero una de las cosas que está llamando la atención también es que son del mismo partido, porque uno entendería que de pronto hay diferencias y aquí entra de pronto también lo que es la parte del aspecto político y lo que ha estado mencionando el gobernador cada vez que está en algunas conferencias de prensa hablando de diferentes temas, pero termina con este en particular. De hecho, ayer o antes de ayer mencionaba el hecho de que parece que se estuvieran infiltrando demócratas dentro de los republicanos y que están presionando para que no se pueda lograr un acuerdo. Y usted le ha respondido también a varias de esas alegaciones que ha hecho el gobernador. Claro, claro. Mira, en los 6 años que él ha estado en su posición como gobernador, cada una de las leyes que él eventualmente firmó y aprobó como gobernador, en algún momento pasaron por comités dentro de la Cámara y el Senado que tenían demócratas dentro de los comités. Y ahora, como nosotros empezamos un comité sobre los impuestos de las propiedades y tenemos demócratas en esos comités, porque eso es normal, eso es algo que yo estoy bien alegre que podemos tener esa conversación y ese debate en una manera bipartidista. Él dice que ahora nosotros somos liberales porque tenemos demócratas dentro del comité, y eso no es cierto, porque todas las leyes que él ha firmado tenían demócratas en los comités. Todos los comités en la Cámara y en el Senado tienen demócratas, así como es el proceso. Republicanos y demócratas hacen debate y eventualmente tienen que votar, pero solo porque no tenemos comité con solo republicanos no significa que nosotros no somos verdaderos republicanos. Eso es una mentira y eso es lo que él ha hecho los últimos 2 o 3 semanas, donde viaja al Estado, pero nunca puede dar una razón por cual él tiene su opinión. Él se pone emocional, no sé, pero de todas maneras yo siempre le he dicho, estoy abierto a tener esa conversación con él para ver cómo nosotros nos podemos poner de acuerdo. Ahora, pero no es algo personal que de pronto hay entre el gobernador y el líder de la Cámara. Esto es más bien lidiar con todos estos asuntos. No, mira, yo no creo que es personal. Tenemos diferentes opiniones. Eso es algo saludable para el proceso democrático. Eso no, yo no veo nada malo con eso. Lo invito para tener ese debate conmigo. Lo podemos tener en privado, obviamente. No es algo que yo estoy pidiendo que lo hacemos en público, pero nosotros eventualmente tenemos que ser socios, tenemos que trabajar juntos. Él es el gobernador, yo soy el presidente de la Cámara, y nosotros tenemos que no solo trabajar juntos, pero también trabajar junto con el presidente del Senado. Ese es el objeto de nosotros y es una obligación constitucional que nosotros tenemos para pasar un presupuesto, y lo vamos a hacer. Ahora, pero en unas declaraciones que usted mencionaba también se sintió como traicionado por el presidente del Senado porque ya tenían un previo acuerdo, pero después lo llama para cancelárselo. ¿Es zanjeable todo eso? Es decir, que se pueda reconciliar para poder buscar esos 3.000 millones. Y otra cosa que me llama la atención, porque el presupuesto pasado el gobernador no vetó una cifra parecida. Mira, la palabra de una persona, de un ser humano, para mí tiene un valor más que cualquier valor que nosotros tenemos en un papel dentro del presupuesto. La palabra de una persona para mí es algo bien importante. Cuando yo te doy mi mano, cuando yo te doy mi palabra, puedes llevar eso al banco sin preocuparte que yo me voy a cambiar de opinión. Cuando te doy mi palabra, es mi palabra. Yo no sé si eso es algo cultural, yo no sé si eso es algo de nuestra comunidad en Miami, pero nuestra palabra es algo bien importante. Cuando el presidente me dio su palabra que tuvimos un acuerdo y 3 días o 4 días después me da una llamada y me dijo, just kidding, no tenemos un acuerdo, eso a mí no me hace sentir muy bien. Ahora, como hay que contemplar todos los escenarios, se ha extendido lo que es la sesión para poder llegar a un acuerdo, porque también hay una fecha límite. De hecho, también hay muchos condados que están pendientes de lo que va a suceder. Por supuesto, también tienen que esperar a ver que el gobernador lo firme, si es que lo va a firmar, pero lo que es lo básico y los cambios que se puedan llevar a cabo. Si eso no ocurre o si el gobernador lo veta, entonces, ¿qué pasaría? Bueno, yo no creo que va hacer un veto sobre el presupuesto. Lo puede hacer, pero yo no sé cómo él políticamente puede hacer eso, pero eso no ha pasado. Pero lo dijo, ¿no? Lo manifestó, ¿no? Dijo que en caso tal de que si se aprobaba... No, él dijo que iba a hacer un veto sobre el paquete de los impuestos, la rebaja de los impuestos, porque él no quería hacer una rebaja sobre las rentas. Pero eso solo era 2%, un 2% del presupuesto. Eso no era rechazar el presupuesto entero. Pero nosotros vamos a tener un presupuesto antes del último día que nosotros tenemos esa oportunidad, que es el 30 de junio. Nosotros tenemos una extensión aquí en la Cámara hasta el 30 de junio, pero en cualquier momento, si nosotros tenemos un acuerdo,
podemos terminar e irnos para la casa. Ahora, ¿ustedes aprobaron la extensión en el Senado también o eso fue conjunto? No, ellos no están aquí esta semana, nosotros lo hicimos solos como la Cámara, y si nosotros no llegamos a un acuerdo con el Senado antes del 6 de junio, ellos van a tener que regresar a Tallahassee para también hacer una extensión. ¿Quiere mencionar algo más? No, estoy bien, vamos a ver cómo pasa esto, las próximas 2 o 3 semanas van a ser bien importantes para el Estado, pero estamos en Tallahassee trabajando duro para los constituyentes.